Filipenses capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho presentes o patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la administración del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros les es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Estuve dialogando con algunos pastores de la ciudad de Bogotá, y ellos me comentaron las grandes dificultades que han experimentado a causa de las restricciones y de las prohibiciones que el gobierno local ha hecho en esta gran ciudad. Me comentaron que cuando ya tenían casi todas las cosas listas para dar inicio otra vez a las reuniones dominicales de manera presencial, otra vez colocaron restricciones los fines de semana, y esto causó unas severas incomodidades e inconvenientes en las iglesias, en esa parte de estar juntos, de estar congregados. Y miren, nosotros tenemos hoy el privilegio y esta gran oportunidad de estar juntos, de estar reunidos como hermanos. En otras ciudades no cuentan con este beneficio. En otros países han cerrado otra vez las puertas de las iglesias. Ahora, grandes iglesias se les imposibilita también el hecho de reunirse, porque el aforo máximo que se ha dado es de 50 personas. Imagínense iglesias de 5,000, de 10,000 miembros. ¿Cómo pueden congregarse estos hermanos? Se les va a hacer bastante difícil. Bueno, y por eso la mayoría de estos siervos y de estas iglesias están tratando de hacer sus servicios y estos cultos allí a través de estos medios de comunicación, de estos medios de las redes sociales y todo esto. Bueno, nosotros tenemos este privilegio de estar juntos, de estar reunidos, y es una gran bendición que Dios nos da. Ahora, estas luchas hacen que en realidad se vea el resultado de nuestra fe. Estas luchas lo que en verdad están mostrándonos a nosotros es de qué estamos hechos, o si nuestra fe en realidad es una fe viva, es una fe
estable, es una fe que tiene ese conocimiento de Dios y que nosotros experimentamos verdaderamente esa gracia de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado En las buenas y en las malas con Cristo. En las buenas y en las malas con Cristo Jesús. Amén. Y quiero tratar tres aspectos acerca de vivir en esas buenas y en las malas con Cristo. El primero de ellos es trabajando en medio de la envidia. Trabajando en la obra de Dios en medio de la envidia. Y es que la vida del cristiano está rodeada de luchas y pruebas de forma permanente, de forma constante. Nuestra fe, dice la palabra de Dios, mucho más preciosa que el oro, debe ser sometida a prueba, con el objetivo de glorificar al Señor Jesucristo en su día, en el día de su venida. Ahora notamos que la vida del apóstol Pablo fue un verdadero ejemplo de perfeccionamiento y constante prueba en la fe. En medio de sus prisiones, él está escribiendo esta carta para alentar a la iglesia, para alentar el corazón de los hermanos, también para alentarnos a nosotros cuando estamos pasando dificultades. Aunque también nos muestra los ataques que sufren por causa de aquellos que no quieren reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, como el ungido de toda la humanidad. Y esas luchas las vemos reflejadas aquí en estos textos. En estos versículos encontramos el trabajo misionero del apóstol Pablo puesto en marcha. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Miren ustedes cómo él toma las cosas de una manera diferente. Y la actitud del apóstol Pablo es sorprendente porque está en prisiones, está escribiendo desde la cárcel. Y si ustedes recuerdan que esta iglesia de Filipo fue inaugurada, por así decirlo, en prisiones. El apóstol Pablo fue azotado y fue encarcelado. Y ahora, pues, está experimentando la cárcel, ya no en Filipo, pero sí en Roma. Y está escribiendo con ánimo, con gozo, con alegría. Y vemos entonces la seguridad de este hombre, su confianza en el Señor. Está completamente convencido, está completamente seguro de que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y esto es importante que nosotros también, como hijos de Dios, podamos entenderlo, y no solamente entenderlo, sino vivirlo, mis amados hermanos. Vivirlo porque nosotros necesitamos creer en el Señor y confiar en Él de una manera experimental, es decir, que nuestra experiencia la tengamos allí viva, porque puede ser que nosotros conozcamos a Dios de forma teórica, quizás así como Job en su momento conocía a Dios teóricamente, pero no había tenido esa oportunidad de estar cara a cara con Él o en su presencia. Y cuando Dios se le manifiesta, pues Él comienza a decir: de oídas te había oído, te había escuchado, pero ahora que te ven mis ojos, me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, reconozco que yo he hecho cosas malas. Y miren ustedes que Job era un hombre que la palabra de Dios dice que era justo en todos sus caminos, que no pecaba con sus labios ni con sus acciones. Era impresionante. Y sin embargo, al estar en la presencia de Dios, se dio cuenta de su necesidad. Nosotros necesitamos conocer a Dios en esa experiencia personal, en esa experiencia de vida, en esa experiencia del diario caminar, así como Pablo lo está diciendo. Y él lo escribió allá en Romanos 8:28, diciendo que: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga bien, esto es importantísimo, porque él sabe por su experiencia, él sabe por su práctica, por su vivencia en la fe, de que todas las cosas que le ocurren al creyente tienen un propósito y un plan de parte de Dios. Esto ayuda a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y yo creo que usted, mi amado hermano y amigo que está aquí, ha sido llamado por Dios para servirle, para honrarle, para trabajar en su obra, para avanzar en el camino del reino de Dios. Notemos entonces, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo aprovecha esta dificultad de estar en prisión como un motivo para evangelizar. El evangelio pudo ser conocido en todo el pretorio, así como lo dice en el texto, es decir, por todos aquellos que hacían parte de la guardia pretoriana, que permanentemente estaban custodiándole a él. Esta fue una gran oportunidad que él utilizó para evangelizar a estos militares. Pero no solamente es motivo de proclamación, sino que esta dificultad y estas cárceles del apóstol, esta dura prueba que él está experimentando, también sirvió de aliento para toda la iglesia. Él dice en el versículo 14: y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. Miren ustedes cómo Dios toma una experiencia de dolor, una experiencia de sufrimiento, y la transforma en una experiencia de evangelismo, de proclamación y de poder. Y esto es importantísimo. Ayer estábamos viendo un video de una hermana en Cristo que nunca había cantado en público y que se atrevió a cantar en público en uno de esos concursos de talentos. Y esta mujer aprovechó esa oportunidad para testificar del Señor. Y como una experiencia de dolor, una experiencia de un cáncer en su vida, y de cómo superar ese cáncer, porque el cáncer en ese tratamiento, el cáncer de por sí es doloroso, y el tratamiento también se vuelve algo horrible. Y miren que toma esa oportunidad de esta mujer para compartir de la misericordia y de la gracia de Dios. Y ella convence al jurado por su talento, pero me llama mucho la atención que llegan de tras bambalinas, de la parte de atrás, y hablan con ella otra presentadora, y dice: no me has convencido tanto por tu talento es bueno, pero me ha convencido tu testimonio, o sea, lo que has experimentado, me has dado fe. Yo también he estado sufriendo, y con tu ejemplo yo he sentido las ganas de seguir avanzando. Esto es lo que hace el Señor. El Señor utiliza esos momentos de dificultad, esos momentos de dolor, para alentar nuestras vidas y también para alentar el corazón del resto de su iglesia, para tocar las fibras de los corazones de otras personas que necesitan también la verdad del Evangelio. Ahora, mis amados hermanos y amigos, no falta aquellos aguafiestas que intentan estorbar la obra de Dios. Y lo más triste de todo esto es que estos aguafiestas también pueden estar metidos dentro de las iglesias. Porque a veces nosotros podemos prestarnos para ser instrumentos del enemigo en vez de ser instrumentos de Dios. Cuando Dios comienza a mover su obra, a alentar su obra, no falta alguno que intente decir: pero eso es que, pero esto es lo otro. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Él experimenta esta oposición, personas que están predicando a Cristo, pero que lo hacen fundamentados en la envidia. Personas envidiosas que no quieren ver el progreso del Evangelio, ni la proclamación del nombre de Cristo, ni la exaltación del nombre de Jesucristo, sino que quieren ver es arruinado al apóstol Pablo. Y dentro de las congregaciones también sucede muchas veces esto. Y es triste hablar de estas cosas, pero se hace real. Entonces yo voy a trabajar, no porque quiera trabajar para Cristo, sino porque me quiero mostrar como un verdadero líder. Yo sí soy el líder. Porque le voy a demostrar a la congregación de que yo soy el mejor cantante o soy el mejor instrumentista. Porque le voy a demostrar al pastor que yo tengo más carisma que él. Porque le voy a demostrar al ministro de intercesión que yo oro más que él. O sea, esos no son los motivos por los cuales nosotros vamos a trabajar en la obra. Y miren que el apóstol Pablo dice:
Han querido colocar cargas sobre mi vida. Han querido provocar dolor a mi vida. Pero no ha sido así. Él lo ve de otra manera. Él dice, aunque aquellos predican a Cristo por envidia, por pelea, por traer dolor, otros lo están haciendo convencidos de que en verdad Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Ahora, mis amados hermanos, es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿en qué lado nos encontramos en este día? ¿En aquellos que tratan de predicar y proclamar el mensaje de Cristo por amor, por compromiso a Él, en medio de la prueba, en medio de la lucha, que utilizan las dificultades y las experiencias dolorosas de su vida como motivo para proclamar y exaltar el nombre de Jesús? ¿O estamos en el otro bando, en aquellos que buscan su propio deleite, en aquellos que buscan sus propios objetivos, en aquellos que buscan y persiguen sus propias metas, en aquellos que buscan su propia honra, que buscan su propia plataforma para autoproclamarse como ungidos de Dios, como siervos de Dios? Qué bueno que nosotros podamos también meditar y ubicarnos donde verdaderamente el Señor quiere que nosotros estemos ubicados. Amén. Ubicados del lado de Cristo Jesús, siendo instrumentos de justicia usados por el Señor Jesús. Roguémosle a Dios para que nosotros seamos dignos de ser siervos fieles delante de Él y que podamos trabajar en medio de la envidia, en medio de la prueba, en medio de la lucha. En segundo lugar, comprometidos en vida o muerte con el Señor. En este segundo punto observamos que el apóstol Pablo nos dice que todas aquellas cosas malas Dios las ha usado para la proclamación y la exaltación de su santo nombre. Leemos ahí en el versículo 18, dice el apóstol Pablo, se hace una pregunta. Entonces, ¿qué? Que de todos modos, por pretexto o por verdad, el nombre del Mesías, el nombre de Cristo, es anunciado. Y en esto me regocijo, y me regocijaré aún más. Y el apóstol Pablo está plenamente comprometido con Cristo en el trabajo de anunciar las buenas nuevas y en el fortalecimiento de toda la comunidad cristiana. Ahora, Pablo confía en que será liberado de las cadenas de la cárcel. Él confía en que Dios le va a respaldar, así como lo hizo en Filipos, cuando fueron liberados de la cárcel, cuando las cadenas se fueron rotas, se abrieron los cepos, se abrieron las puertas de la cárcel tembló. Sin embargo, mis amados hermanos, está mucho más seguro de su relación con Cristo Jesús. El versículo 20 dice, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, también ahora el Mesías será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida o sea por medio de la muerte. Está tan convencido de su relación con el Señor que él sabe que Dios lo va a librar, pero también está completamente convencido de que si no lo libra, esto será en un sacrificio y una honra para el Señor. Y es bueno que nosotros miremos que también en el Antiguo Testamento tenemos modelos de ese tipo de compromiso y de ese tipo de convicción. ¿Recuerdan ustedes a aquellos 3 amigos de Daniel? Aquellos que no se arrodillaron ante la estatua que el rey había levantado en su propio nombre, en su propia gloria. Y ellos se opusieron a adorar a una imagen que representaba el orgullo, la arrogancia y la prepotencia humana. Estaban completamente convencidos y seguros de que ellos solamente se iban a arrodillar y adorar al único Dios verdadero. Y fue así que los iban a echar en el horno de fuego, y dice que calentaron el horno porque ellos se atrevieron a decirle al rey: no, rey, créanos que no nos arrodillaremos delante de su estatua.
créanos que no nos postraremos delante de ella, solo nos postraremos delante del Dios Todopoderoso, el cual nos librará del fuego de ese horno. Y si no nos libra, créanos que tampoco nos arrodillaremos delante de esa estatua. Ese es el compromiso que Dios quiere, en vida o en muerte. No un compromiso de fantasía. ¿Ustedes recuerdan aquellas joyas que antes vendían que eran de fantasía? Eran amarillitas y brillaban y qué bonitas, y nada más demoraban una o dos colocadas, porque apenas le caía sudor, se les caía la capita amarilla y se ponían negras. ¿Recuerdan? O se ponían verdes. ¿Recuerdan ustedes esas joyas de fantasía que no servían sino para dos puestas? Miren ustedes, mis amados hermanos, el Señor nos está pidiendo un compromiso serio con Él. Notemos su confianza. El apóstol Pablo está convencido, está completamente confiado en el Señor. Y por esta razón lo expresa con tanta claridad en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será que nosotros ya estamos cerca de expresar esas palabras que el apóstol Pablo dijo? ¿Será que en este tiempo podemos decir con toda confianza, porque para mí el vivir lo vivo para el Señor Jesucristo, lo vivo para servirle, y si llego a morir, estoy todavía mucho más satisfecho porque es una ganancia espectacular? Estaré con Él. Es posible que nuestra fe nos lleve a la convicción de vivir completamente entregados para el Señor. Aún estamos luchando con nuestra incredulidad. Aún estamos luchando. ¿Será que luchamos con nuestros vicios del pecado? Vicios como la mentira, vicios como el resentimiento, vicios como el odio en el corazón, vicios como esos malos pensamientos a los cuales damos cabida en nuestras vidas, vicios como el chisme que gobiernan aún nuestra lengua. ¿Qué estamos haciendo? Estas cosas nos distancian de Jesús. Estas cosas nos alejan de Jesucristo. Y el Señor quiere un verdadero compromiso con Él. Pablo la tenía clarita. Estar con Cristo, es decir, morir, es mucho mejor, decía él. Pero quedar vivo es la oportunidad de seguir trabajando en la obra de Dios. Por eso Pablo tenía tanta confianza en que iba a ser liberado. Él dice, y persuadido en esto, sé que voy a permanecer y continuaré ayudándoles a todos ustedes para vuestro progreso y gozo de la fe. Mis amados hermanos y amigos aquí presentes, es muy posible que en este tiempo Dios nos lleve, no nos lleve al punto de tener o experimentar este tipo de pruebas difíciles como las que el apóstol Pablo vivió. Es muy posible que nosotros en este tiempo estemos viviendo un evangelio bastante suave, un evangelio bastante liviano, y mucho más en esta sociedad que cada vez más está sumida en los placeres de la vida, de los lujos y de la comodidad. Ahora, ¿es malo tener placeres en la vida o lujos o cosas que nos ayuden en nuestra comodidad? No, no es malo. El problema no es eso. El problema es cuando nuestra vida gira en torno a eso. Cuando el centro de nuestro corazón está ubicado solamente en ganar dinero, en tener los afanes de la vida, en tener poder, en tener lujos, en estar cómodos en esta tierra. Ese es el problema. Y esta forma de pensamiento se ha metido también en el seno de la iglesia, a través de la mal llamada doctrina de la prosperidad. Mensaje que todos debemos repudiar
a través de la proclamación del verdadero evangelio de Jesucristo. Mis amados hermanos y amigos, Jesucristo nos está llamando a un compromiso de vida, a un compromiso permanente con Él, un compromiso constante, en toda circunstancia y en medio de cualquier situación. Hoy el Señor nos recuerda que debemos negarnos a nosotros mismos. Nos recuerda que debemos tomar su cruz y seguirle, tal como San Pablo lo expresa más adelante en el versículo 10 del capítulo 3 de Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso es un compromiso. Eso es un verdadero compromiso, una verdadera entrega. Por último, mis amados hermanos, luchando juntos en unidad. El resultado de estar comprometidos con el Señor en medio de la oposición, en medio de la envidia y del compromiso con el Señor en la muerte y en la vida, es luchar juntos, en unidad, como un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Y este pasaje concluye, mis amados hermanos, diciéndonos un condicionante. El versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya y les vea, o ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del evangelio. Notemos que la vida de compromiso con Cristo obligatoriamente evidencia acciones de vida acordes al evangelio de Cristo. Es imposible que alguien que experimente la gracia de Dios, que esa gracia haya sido derramada en su corazón, no experimente y no evidencie cambios de conducta en su vida. Es decir, la persona tiene que aplicar lo que Dios dice en su palabra, vivir lo que Dios pide en su palabra. Miren que la palabra de Dios nos dice allá en Lucas capítulo 3 versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y en esa predicación, en esa proclamación de Juan el Bautista, cuando le está hablando al pueblo de Israel de que se arrepienta, y que ese arrepentimiento conduce a un estilo de vida diferente, es decir, a unos frutos dignos de arrepentimiento, a unos frutos que en verdad evidencian el compromiso y la realidad de Cristo en nuestras vidas. También para nosotros es este mensaje, porque el Señor dice que Él ha preparado buenas acciones de antemano para que nosotros vivamos en ellas. En este tiempo existe una mentira que Satanás está levantando en ciertos grupos y ciertos senos de la iglesia, y es que porque Dios nos ha escogido, nos ha llamado a ser parte del reino de Dios, a ser parte de esta salvación y a disfrutar de la presencia gloriosa de su Santo Espíritu, entonces ya nosotros somos libres de hacer cualquier cosa. Entonces ya nosotros podemos hacer y deshacer en esta tierra, porque ya somos salvos por gracia, y por gracia podemos hacer lo que sea. No es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que el Espíritu Santo está diciendo. Porque el apóstol Pablo lo dice con toda claridad, dice: ¿cómo podemos nosotros pecar deliberadamente?
Porque el que ya ha sido salvo, ha sido regenerado, no puede vivir bajo el dominio del pecado. Amén. Así que para aquellas personas que me escuchan y pretenden decir de que son salvos, simplemente salvos, como aquella falsa religión, aquella falsa doctrina que decía salvos siempre salvos. No es así. El salvo siempre salvo evidencia en su vida el carácter de Cristo Jesús. El salvo siempre salvo lleva en su vida el reflejo del fruto del Espíritu Santo en su corazón. El salvo siempre salvo vive una vida de piedad y de compromiso con Cristo, con su obra, con el Evangelio y con la extensión del reino de Dios. Amén. Esos que dicen que son salvos, siempre salvos, y andan en lujurias, andan en fornicación, andan en adulterio, andan en borracheras, andan en mentiras, en engaños, en fraudes. Déjenme decirles, aún no les ha amanecido el Evangelio en sus corazones. Aún no han sido transformados por la palabra de Dios. Y tú, mi amado hermano, mi amada hermana que estás aquí, mi querido amigo, tenemos que observar qué quiere el Señor. Mire el condicionante: solamente que viváis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Entonces se nos pide a nosotros también luchar juntos en unidad. Y aquí encontramos 4 características. La primera de ellas es estar firmes en un mismo espíritu, unánimes, dice el Señor. Toda la iglesia tiene que trabajar en unidad. ¿Está escuchando, mi amado hermano, mi amado amigo que estás aquí? Tú tienes que luchar también por la unidad, por mantener este mismo espíritu. Y hablé una vez con un hermano de aquí de la iglesia y le comenté: voy a predicar acerca de el libro de Filipenses, voy a hablar acerca de este libro. Y me dijo: ¿cuál enfoque le vas a dar? Bueno, la verdad es que este enfoque es de vivir unidos en un mismo espíritu. Me dijo: cosa difícil, pero hay que hacerlo. Miren lo que dice el Señor: los que están viviendo dignos del arrepentimiento del Evangelio de Cristo están firmes en un mismo espíritu. Hermano, hermana que estás aquí, tú tienes que estar firme en un mismo espíritu, en la visión de Cristo, en la visión del Evangelio, así como lo veíamos en semanas anteriores. Pero además de eso, el segundo aspecto, segunda característica, es combatir juntos por la fe del Evangelio. No solamente sentir lo mismo, no solamente pensar de la misma manera, sino combatir el uno al lado del otro, ayudarse el uno con el otro. Si un hermano está pasando por pruebas, por luchas, por dificultades, estar allí con él, ayudarle a avanzar. Si se cayó, si pecó, si tropezó, levantarlo, hermano. Eso es estar juntos, luchando juntos, porque estamos juntos en esta batalla, en esta carrera. Mire que usted ve películas de esas de guerra y de soldados, y cuando hieren a alguno de los compañeros y cae al suelo, inmediatamente viene alguien aquí a socorrerlo y ayudarlo. He escuchado siempre un adagio que dicen por ahí que la iglesia es el único ejército donde dejan solos a aquellos que han caído. Y creo que si ha sido una costumbre, hay que romper con esos esquemas que no hacen parte del verdadero evangelio. Necesitamos luchar juntos, ayudar a aquel que ha caído. La tercera característica es en nada intimidados, es decir, sin miedo. Dice, en nada intimidado por aquellos que se oponen. Hermanos, de verdad que llegar a este lugar a veces intimida. De llegar a este sitio de congregación, ¿será que se meterá la ley y cerrarán la iglesia y nos meterán presos? Y mire cómo el enemigo nos amenaza y nos amedranta.
Y mire cómo el enemigo trata de socavar nuestra fe a través de las leyes. Pero qué bueno que usted está aquí. Obviamente que estamos bajo la ley. Pero tenemos que pensar también que no podemos dejar de congregarnos, porque Satanás quiere matar a esta generación espiritualmente. Hay que buscar la forma, hay que buscar la manera. Y la cuarta característica, que es bastante llamativa, es dispuestos a padecer por Cristo. Y esto es supremamente llamativo, hermanos, porque en este tiempo casi nadie quiere sufrir por causa del Evangelio. Ya no quiero ir a la iglesia porque es que ya me dicen que, ay, tú sí eres bobo. ¿Estás yendo a la iglesia? Uy, qué pena. Uy, tú sí eres bobo, te metiste a eso. Y entonces viene la novia y le dice, ¿y te metiste a evangélico? Te voy a dejar. El muchacho, no me dejes, yo no me voy a salir. No queremos padecer por causa de Cristo. No queremos sufrir por causa de Cristo. Dispuestos a padecer por Cristo Jesús. Lo dice claramente el apóstol. En el versículo 29 dice, porque a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, oiga bien, en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Oiga, hermanos, Dios nos está llamando también a padecer por Cristo. Y esto contradice muchas predicaciones baratas y livianas que se experimentan en este tiempo. Predicaciones que no muestran a Cristo, sino que muestran es la complacencia humana, el orgullo humano, que persiguen es la comodidad humana. Pero aquí Jesucristo nos está diciendo claramente que también nos llama no solo a creer, sino a padecer por Él. En este mundo tendremos aflicción, dice el Señor, pero Él ha vencido el mundo. Y miren cómo cierra el apóstol diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Cuál conflicto? El conflicto de predicar a Cristo y sufrir por Cristo. El conflicto de que fue azotado, de que fue encarcelado y de que fue amarrado al cepo allá en Filipo. Ellos lo vieron. Ustedes han visto, le está diciendo el apóstol Pablo, este conflicto que hay en mí. Y que ahora escuchan que también lo hay. Porque no solamente fue un asunto de aquel momento en aquella naciente iglesia de Filipo, sino que también ha sido una constante en la experiencia del apóstol Pablo. Y ahora oyen que hay en mí. Él está preso, está sufriendo por Cristo Jesús. Mis amados hermanos, para concluir, usted que me está escuchando en esta hora, en esta mañana, podemos decir que el Señor desea un compromiso real de todos sus hijos, de todos aquellos que han experimentado su gracia, de todos aquellos que hemos experimentado el deleite de la salvación, de todos aquellos que hemos experimentado la gloriosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios nos invita a comprometernos, a trabajar con esfuerzo, con dedicación en su reino, sin medir las circunstancias, sin importar los problemas en los cuales nos estamos metiendo, sin mirar nuestras experiencias de vida, sino por el contrario, esas experiencias de vida difíciles y dolorosas, usarlas para la proclamación del Evangelio del Señor. También nos invita a comprometernos en la fe, de tal manera que seamos fieles en la vida o en la muerte, que estemos dispuestos a darlo todo por Cristo Jesús, bajo los condicionantes de la palabra de Dios, que podamos proclamar con toda seguridad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos asegurar con nuestra fe en nuestro corazón de que en verdad
amamos al Señor, estamos comprometidos con Él en las buenas y en las malas. Por último, nos llama a experimentar la unidad del cuerpo, a esforzarnos en vivir como verdaderos hijos unidos en un solo cuerpo, a vivir de forma digna del Evangelio, a trabajar en esa unidad, teniendo un mismo espíritu, a luchar como iglesia por la expansión del Evangelio, por la expansión del reino de Dios, a proclamar sin miedo ni temores, al punto de estar dispuestos a sufrir por su causa, por la causa del Señor. Amén. Les invito a orar y a entregarle este momento al Señor. Si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que de una vez en el Calvario por